Hola, soy Nicolás Bertola, arquitecto y artista digital. Obviamente estoy a cargo del curso que están viendo y que por única vez, a menos ocurra alguna otra excepción por alguna fuerza mayor, va a estar grabado. Esta primera clase no estaba programada que fuera grabada, de hecho todo el curso se realiza en vivo, pero por fuerza mayor que tengo que estar justo el mismo horario dando un seminario en Colegio de Arquitectos y con esto de que se atrasaron se atrasó el inicio de este curso y bueno, no hubo manera de poder coordinar, así que esta vez va a ir grabado. La ventaja es que va a ser un poco más corta que de las 2 horas y media de la clase, ya que no va a haber interacción, y la desventaja, bueno, es esa, que no tenemos la interacción y había un par de actividades planteadas para que charláramos un poco. Así que vamos con los temas directamente. Bueno, estos son los temas de la primera clase. Obviamente va a haber una presentación que un poco ya estuve haciendo. Soy Nicolás Bertolo, arquitecto, artista digital, maestro mayor de obras, escritor, fotógrafo, entre otras cosas, pero para ahí lo más importante, quizás más relevante a los fines del curso, es que tengo una certificación profesional de Autodesk. No es el mismo certificado que obtienen ustedes tienen un certificado por la participación y por cumplimentar, digamos, un curso. Esto es otra instancia de certificación con un examen un poco más complejo. Bueno, tengo muchos años de estar metido en esto, trabajando en esto, en la visualización, en el rendering, fundamentalmente para arquitectura, pero también dentro del ámbito de la publicidad, y hace varios años con cursos en la FAU, cursos de extensión como estos, como en la Diplomatura de Tecnologías Digitales para Arquitectura, que quizás algunos me conozcan, me hayan tenido de profe ahí, ya hablaré con ustedes en la clase 2 y en el Colegio de Arquitectos, además de manera privada. En el PDF que tienen de presentación pueden acceder tranquilamente a los links donde pueden ver las certificaciones, y está bueno que me agreguen a LinkedIn o a las demás redes que les dejo ahí, como para justamente tejer redes. Está bueno siempre mantener contacto, no se sabe cuándo surgen posibilidades laborales. Bueno, canales de contacto no oficiales para descarga de recursos. Sé que están justo en una instancia en que se acaba de publicar el curso bastante tarde a mi gusto por Secretaría de Extensión, y quizás más de una no ha tenido tiempo de descargar e instalar los programas y que no lo tenía, o ponerse a punto con las versiones que tenemos indicadas como correctas para cursar. En el grupo de Discord también tienen el link, bueno, aquí en el PDF obviamente van a poder encontrar un montón de recursos, y hasta ahí llegamos. Por ahí hablo de llegamos porque son parte de un equipo, pero bueno, en particular este curso es mío, ¿no? Así que por ahí hablo en plural nada más. Si el link no funciona, después me lo vuelven a pedir. Está publicado en Classroom, que sí es el medio de canal oficial para todas las consultas. Pero les decía, hasta ahí no llegamos porque no podemos convertirnos en técnicos particulares de PC. Hay muchas situaciones, en temas de instalaciones, digamos, y el tiempo de clases es bastante acotado, reducido para la parte teórica, o sea que le queda la parte práctica. Y si encima usamos tiempo de la grabación de la clase misma para instalar programas, no está bueno. Además son cursos oficiales, entonces tampoco podemos estar diciendo abiertamente cómo se piratea, cómo se hackea tal o cual programa. Así que un poco hasta ahí llegamos con esa ayuda. Bueno, para las condiciones de aprobación es básicamente la entrega de un práctico, que es un render con sus imágenes de proceso, de previas, de borradores, de cómo fueron logrando ese render. Un render como mínimo y 80% de asistencia, prácticamente ninguna falta que puedan tener. Bueno, podrán tener alguna y después ya veremos casos particulares si hay que hacer algún ajuste o algo, pero en general tienen que asistir a todas las clases. Se obtiene un certificado oficial de extensión de la Facultad de Arquitectura y, como les decía, el certificado de Autodesk Academic Partner. Con respecto al trabajo práctico, esta captura, digamos, no tiene la fecha que les corresponde. Ustedes recién me acabo de dar cuenta de ello, pero en Classroom, ahora se los muestro, tiene la correcta. Y básicamente ahí en Classroom van a encontrar exactamente cuáles son los requisitos. Se los muestro a continuación, justamente ahora. Aquí tengo Classroom, probablemente vean algunas diferencias porque bueno, tengo un montón de otros cursos y hay publicadas actividades en grises que son borradores, así que puede haber alguna pequeña diferencia, pero ustedes van a estar viendo en general esto. En generalidad es
bueno, lo que es el link a las clases en vivo, que son por Meet, el software necesario. Eso es importante, respetar las versiones, leer bien. Aquí está el link de Discord, que este sí lo puse ayer, así que si no funciona, bueno, aquí mismo lo iré actualizando, pero me tienen que avisar porque se va renovando constantemente, no lo puedo controlar eso. Y sí, en la parte de trabajo práctico, exactamente lo que le decía, entregar un render en formato JPG o SPNG, pero en formato imagen. No hay que subir otros archivos, se pueden enviar dentro de esta misma sección de entrega imágenes previas cuando tengan dudas o lo que quieran consultar, y van a quedar las consultas de manera privada para cada perfil de estudiante, ¿no? Si no, suben directamente final, y eso se entrega una semana después de la finalización de clases, es decir, el martes 24 de septiembre hasta las 19 horas se recibe el trabajo, que después se cierra automáticamente el sistema para recibir justamente. Bueno, después van a quedar las clases grabadas aquí. Justamente están accediendo a una de estas de esta manera, la clase 1, y videos complementarios. Ven que hay un montón, ya dejé uno con respecto a la interfase. Son importantes los videos complementarios, repiten temas, en algunos casos complementan temas, pero a veces en lugar de repasar toda la clase junta, ven que hay temas específicos como crear esto que estamos viendo acá, crear un template o otras cosas, no sé, efectos específicos con Physical Camera que a lo mejor no lo nombramos en clase y vamos a otras configuraciones más generales, etcétera, etcétera. Y los archivos y recursos, bueno, van a ir apareciendo sucesivamente. Ahí nada complejo. En este momento me gustaría que ustedes se presentaran, charláramos un poquito de cuáles son las expectativas y cosas, pero bueno, lo dejaremos para la siguiente clase. A su vez voy a dejar planteada una actividad justamente en Classroom para que suban su mejor render que tienen hasta ahora, que puede ser de hace un tiempo o puede ser actual. No es para tomar examen, es como para yo evaluar el nivel en que están más o menos todos los del grupo. Y eso nada más para charlar al respecto. Generalmente lo charlamos también en vivo, pero no lo vamos a poder hacer. Bueno, flujo de trabajo propuesto. Si bien sabemos que el renderizado en general no es un proceso lineal, obviamente que tenemos que linealizarlo para poder empezar a abordarlo y por supuesto para poder explicarlo, que es lo que le interesa. Entonces es como que dividimos en algunos módulos o secciones o pasos que tienen que ver con el modelo. En general, bueno, ustedes están leyendo con la preparación y el diseño de la escena, con los materiales y detalles del modelo, la parte de iluminación y postproducción. Pero a su vez, algo muy importante que muchas veces no se está teniendo en cuenta es el paso cero, digamos, que es trabajar con referencias, y fundamentalmente que sean por referencias de fotografía. Es decir, quiero que mi imagen vaya hacia eso, porque esto me va a servir como marco contenedor para que las alternativas no sean miles, para determinar qué quiero transmitir con la imagen, porque puede ser una imagen técnicamente muy bien lograda, pero falla en el clima, falla en la composición, no transmite lo que quiero, no está mostrando exactamente fielmente algo del proyecto. Entonces es muy importante la referencia, y no significa la referencia ya de algo construido para copiar exactamente el material, el enfoque, todo, sino justamente una referencia, pero me va a servir como foco absoluto, ¿sí? Todo esto, estos pasos tienen que ver con la producción, ¿no? Bueno, como les decía, ahí es un poco donde se comete la parte del error o se obvia, digamos, no se tiene tanto en cuenta. Aparte hay otros pasos, por supuesto, en la visualización, cuando entramos a un nivel profesional que tiene que ver con la gestión en general comercial del equipo, recursos de comunicación, pero por supuesto no vamos a abordar eso, vamos a centrarnos en los pasos que ya les estaba comentando. Bueno, es lo que les estaba diciendo, así que un poquito con este mapita vamos a estar todas las clases para saber dónde estamos ubicados en este camino que vamos a empezar a transitar en un ratito. En realidad ya empezamos, ¿no? Así que perdón, vamos a volver acá. Esto van a ser un poco la división de los temas. Justamente hoy nos situamos
en esta sección acá, que tiene que ver un poco con la puesta en valor del render setup, el render production y el render IPR o IPR, como para que estemos todos en la misma línea y aunar criterios que son importantes para después abordar el resto de los pasos. Además, como no sé en qué nivel están, yo sé que algunos probablemente ya lo manejen bien y otros no, o lo manejen de una manera más antigua. Entonces, con eso nos vamos a poner de acuerdo. Y como muy probablemente no tengan instalado algunos programas correspondientes, bueno, hacer un repaso en este sentido no era tan grave si no tenían sus equipos listos, ¿sí? Bueno, acá en la presentación nos deteníamos a hablar un poquito. Tenemos que detenernos justamente a conceptualizar un poco qué es un render, ¿no? Un render lineal, lo que nosotros le llamamos un render crudo, es el render que sale y no toco nada, digamos, que tiene iluminación precisa, los materiales son precisos, pero es muy diferente a lo que realmente estamos percibiendo en la realidad o percibimos a través de algún tipo de cámara, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados más a ver de manera fotorrealista. Obviamente si son imágenes y de arquitectura y obviamente con nuestros medios, con nuestros ojos, ¿no? Y en lo que apuntamos justamente al render fotorrealista, ¿no? Que tiene un montón de efectos de distorsiones, de errores y de manchas, de cositas que hacen que lo percibamos como es. Y no como una cosa automática como sale el render tal cual, ¿no? Entonces vamos a añadir un montón de cuestiones en el proceso y en el postproceso, es decir, con la postproducción para poder ajustar a una imagen fotorrealista. El hiperrealismo es otro camino que requiere muchísimo tiempo y experiencia, va por otro lado, así que no vamos a llegar a ese punto. O si alguien se empieza a lograr, se empieza a decantar por ese camino, bueno, perfecto, pero digamos vamos a ir a conceptos fotorrealistas. No queremos que confundir. El objetivo no es que nuestros render ahora en esta instancia sean una foto y no sepamos si es una foto o si es una imagen, ¿no? Si lo conseguimos, bueno, mejor, ni hablar. Bueno, esto por ejemplo que estamos viendo acá es un render lineal, salió así, rendericé, salió crudo, estos Max con V-Ray, obviamente. Esto es un proyecto real que se está construyendo y está bastante avanzado, ahora no está en zona norte. Podemos decir que está bien, más o menos. Obviamente nos damos cuenta que es un render, tiene algún efecto de desenfoque, pero ahí no mucho más. Sí, estamos hablando que hay una composición de imagen, una composición de fotografía, ¿no? Pero con la iluminación que se pretendía y con algunos otros efectos, esto pasaría a ser el render fotorrealista. Y es lo mismo, no mejoró la calidad, o sea, sigue, no me lo confundo, sigue siendo la imagen, tiene sus cosas, pero digamos a eso tenemos que apuntar. Cuando hablamos de render hiperrealista, por supuesto que ya es esto, donde nos cuesta un poco diferenciar qué parte está renderizada, cuál otra no. Les dejo esto en el PDF, quizás puedan acceder, si no lo googlean. Hay algunos videos interesantes de este canal de YouTube de cómo hicieron este render, porque para ver justamente los flujos de trabajo de algunos otros artistas freelance y otros profesionales o de empresas, para ver qué cosas pueden encontrar en común y qué no. Van a encontrar más coincidencias que diferencias en cómo se abordan los temas, así que hay algunas cosas interesantes, más allá de los programas que usen, porque por ahí algunos son Corona para renderizar, unas cosas las hacen en Max, otras cosas en otro, etcétera, etcétera. Me parece un recurso interesante para ver, además están bien editados estos videos, ¿sí? Y con respecto al análisis de imagen, también la idea era que charláramos un poquito al respecto. Estos son renders profesionales, si no recuerdo mal son del estudio Mir, que esto es de la Europa nórdica, creo que si no es Finlandia está por ahí, pero no importa. Bueno, estos no están hechos por una sola persona, sino por un equipo. Pero me gustaría que nos detengamos y cuando vaya pasando las imágenes, ustedes vayan viendo y vayan afinando el ojo de ahora en más para lo que vean y para sus propias producciones. Estos conceptos de composición donde vemos si hay un equilibrio o no, si hay balance, cómo son los materiales. Acá vemos que por ejemplo está focalizando mucho sobre la vivienda, el camino me está generando una tensión, este desequilibrio que generaría la masa y encima roja, que es el color que más contrasta con el verde,
quizás es equilibrado con todo el vacío que aparece atrás o con que la parte de árboles es más pesada acá por el tono y con los animales, ¿no? Entonces es una imagen casi panorámica, pero está equilibrada, ¿no? Hay muchísimos detalles de modelado, bueno, etcétera. Hay un clima y ver si realmente se está contando una historia. Acá otra imagen totalmente diferente, ya con una perspectiva acá que diríamos casi sobre desde un punto totalmente centrada, focalizada, pero queriendo mostrar evidentemente otras cosas. También hablamos de una buena composición, más allá que guste o no, a lo mejor que sea demasiado forzada esa fuga, pero está queriendo transmitir algo y creo que lo logra bien. Y también más allá de las cuestiones de se ve más real o no en cuanto a la iluminación, los materiales que están hechos, que obviamente está muy bien logrado. Otro ejemplo más, también totalmente diferente como para contraponer, o más o menos la misma tipo de perspectiva central, pero estamos hablando de una zona como lleno, otra zona como muy vacío, está queriendo además contar un interior cálido en un clima totalmente frío y se expanden las vistas hacia ese lado, hacia ese vacío del campo. Bueno, está ahí justamente en la parte que les decía acá de historia uno puede empezar a hacer como un pequeño relato o que se quiso contar o que está transmitiendo, porque por ahí se está contando una cosa que no tiene nada que ver con lo que estaba realmente queriendo transmitir. Bueno, ahora más pasaremos a la parte técnica de la clase. Bien, vamos a hacer una puesta en común en cuanto al seteo para abordar el flujo de trabajo con los Universal Settings. Así que vamos a ir a Render Setup F10 o aquí con el icono de la tetera y la ruedita y se nos abre, como ya sabemos, en la ventana de Render Setup. En la ventana Common no vamos a tocar nada en particular, ya sabemos que ahí trabajamos el tamaño y las proporciones, así que directamente vamos a marcar la parte de bitrate. Yo en particular, y como les comentaba del requerimiento de curso, estoy trabajando con 5.2, la versión 5.2, pero a partir de la versión 5.1 no hay problema. Incluso si están en la 6, no me acuerdo, 6.1 ya hay, o 0.1 o algo así. Por ahí incluso mejor, pero vamos a tener vamos a tener algunos problemitas de restricciones en cuanto al uso de algunos plugins. Por ejemplo, el que están viendo ahí de fondo, donde se ven estos árboles y este pasto o esta vegetación, que es Forest Pack. Por lo tanto, les recomiendo, si aún no lo hicieron, que nos quedemos en la versión 5, o sea 5.1, 5.2, 5.3. Así tenemos una total compatibilidad con los temas que vamos a estar viendo. Bueno, para el caso de los Universal Settings, significa que vamos a estar trabajando con la configuración sugerida por V-Ray. Eso lo encontramos acá en GI, Global Illumination. Si desplegamos, vamos a encontrar que el motor primario, los rebotes primarios es Brute Force y el segundo secundario la iCatch, es decir, como viene por defecto. En este caso voy a desplegar acá para poner Advanced para que salgan desplegadas todas las máximo de opciones disponibles. Es decir que acá no vamos a cambiar nada, pero como sabemos, o si no saben les comento, trabajar con Brute Force y Lightcatch suele requerir configuraciones y tamaños de imágenes muy grandes para no tener tanto ruido en la escena, para que salga de buena calidad, y eso hace que los tiempos de renderizado se disparen, sea trabajando con GPU o con CPU, es decir, con la placa de video o con el procesador. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con el procesador porque tenemos disponible más elementos, sobre todo a la hora de hacer la postproducción desde nuestro V-Ray Frame Buffer. Justamente aquí con el tone mapping ya vamos a ver todo ese procedimiento más adelante. Es decir, que vamos a trabajar de manera convencional haciendo nuestros renders de producción. Bien, entonces volvemos a iluminación global, no vamos a tocar nada. Del Light Catch quizás podamos jugar un poquito con el tema de la cantidad de subdivisiones. Si nos posicionamos ahí arriba me puede indicar cuáles son valores recomendados. Trabajamos en el 1000, el 1500 o hasta 2000, va a estar bien para un render común, convencional, ¿sí? Y de Brute Force no configuramos nada.
Bueno, ahí cuando pase el autosave voy a volver en este caso a la solapa o la pestaña que dice V-Ray. Y de aquí lo siguiente, vamos repasando rápidamente como para que estemos todos en la misma página. Vamos a trabajar con el frame buffer activado justamente por estas cuestiones de postproducción, de tener disponibilidad, de trabajar con un history, con un historial y trabajar con todo el tone mapping. Eso está bastante bueno, hay un gran acierto de V-Ray 5 en ese sentido, así que lo dejamos como está, simplemente chequeamos que esté activado. Si parten de una plantilla que les voy a estar enviando, todas estas configuraciones ya las traen, digamos, cargadas, pero sí van a trabajar por defecto para que chequeemos. Voy a ir minimizando y maximizando una por una para que vayamos viendo. Bueno, en la parte de Global Switches no tocaremos nada, eso está correcto, siempre tenemos que chequear que no destildemos en todo caso cosas, que sí rendericen las luces, las sombras, desplazamientos, que salga la imagen final, etcétera. Podríamos hablar un momento de la Adaptive Light, pero vamos a dejarlo ahí por defecto y no es el caso ahora. En IPR, que sabemos que es como la configuración del render en tiempo real, vamos a dejar activado ambas casillas, que significa lo siguiente. Yo voy a activar el IPR, que lo puedo hacer con el botón o si no desde el V-Ray Frame Buffer. Vamos a achicar bastante para que no demore. Lo hacemos justamente acá, Interactive Rendering, con la tetera y el triángulo verde, conocido como renderizado en tiempo real, aunque vemos que no está en tiempo real, dependiendo de mucho de la máquina, de la escena, ¿no? ¿Qué significan estas cosas? Fit Resolution to V-Ray Frame Buffer, que ahora ahí lo vamos a notar cuando empiece a salir esta imagen, que si yo agrando o achico la ventana V-Ray Frame Buffer, el tamaño resultante se va cambiando. Ven acá, hasta el 100% está en este tamaño chiquito, más allá de la resolución que hemos tomado, ¿sí? Como salida. No va a estar usando esta, sino que se va a adaptar la ventana. Así que para vistas previas nos va a servir, es como práctico para chequear cosas rápidas en ese sentido. Otra de las características del V-Ray Frame Buffer es que yo puedo seguir trabajando en la escena mientras se va renderizando. No sé, estoy agregando una caja a ver si aparece ahí. No, bueno, justo no sale en escena, pero bien, voy a panear la cámara. Estoy paneando la cámara, algo que no deberíamos hacer, y ven cómo se va adaptando el renderizado, ¿sí? O si agarro cualquier objeto y lo muevo, ahí sí ven que estoy moviendo, vemos que claramente se va actualizando. Vamos a poner control Z para volver atrás. Bien, y Force Progressive Sampling significa que va a estar renderizando con esta metodología de un punteado, de un cálculo, digamos, progresivo, que desde el primer momento ya vamos a estar viendo un resultado que se va acercando de calidad poco a poco con estos pases que te están haciendo. Voy a ampliar un poquito para que veamos aquí abajo justamente cómo va pasando el precálculo y el cálculo, y lo podemos detener cuando nosotros querramos o depende de alguna configuración. Vamos a dejarlo así porque como lo vamos a utilizar para previas nada más, entonces está bueno que sea de esa manera. Esto lo vamos a frenar ahora, ya no lo necesito, así que lo doy stop. Tengan en cuenta que estoy usando el procesador a full en este momento, por más que yo siga trabajando, así que cuidado cuando tenemos las escenas muy pesadas. Muy pesada significa por ahí muy completa o con muchos efectos, demasiada geometría. Voy a estar consumiendo recursos, así que va a ir todo un poco más lento. Eso siempre también depende del equipo que tengamos, ¿no? Bueno, dijimos, claro, usamos el render progresivo. ¿Por qué? Porque cuando hagamos nuestro render de producción o render final, por decirlo así, que usemos el botón de render de acá, o este botón de render, o F9, o la tetera que tenemos acá, vamos a estar renderizando con el método de renderizado con el tipo bucket, que acá yo lo tengo cambiado. Ven que dice progressive, que viene por defecto, cuidado, y lo cambiamos a bucket. Ahora cuando le dé al botón de render, vamos a ver justamente
los buckets como van a ir apareciendo, uno para cada núcleo del procesador. Acá traigo la ventana donde me está mostrando los cálculos. Esto ya no es interactivo, obviamente, simplemente tengo que esperar. Está compilando toda la geometría, va a hacer el cálculo del light catch, está construyendo el light catch, que no confundir con el progressive, me está diciendo. Ya el render, ahí vemos el tamaño, que es si está en 1920 x 1080, que es lo que teníamos configurado en la solapa common, en este caso. Entonces esta ventana ya la puedo agrandar. Lo que cambio es simplemente el zoom en pantalla. El tamaño real o al 100% es este. Y ahí estamos viendo los buckets, son esos cuadraditos, esas áreas que van a ir abarcando y renderizando de a poco. En mi caso me está saliendo, dice PC102, tengo dos máquinas justo en red renderizando, así con render distribuido, entonces se sumará otra en un ratito, creo que lo voy a detener antes, y dependerá de cuántas máquinas tengamos, si no saldrá sin ninguna indicación cantidad de buckets por núcleos del procesador que tengan. Ven que estoy renderizando y me está siguiendo, o los cálculos se van haciendo donde tengo el cursor. Ahí apareció la segunda máquina, la PC103, porque tengo este botón activado simplemente. Ahí lo desactivo y voy empezando a renderizar en forma de triángulos en este sentido, como estoy haciendo, pero eso no es importante, se puede configurar también. Bueno, esto lo voy a detener, nuestros renders de producción, entonces, como acabo de decirle, van a ser ahí por bucket. Y vamos a empezar a ver directamente los parámetros que afectan calidad y tiempo. Por un lado tenemos el Mean Shading Rate, no es tan importante, lo vamos a dejar en 6 adentro del Image Sampler, esta sección que estamos viendo. Podríamos subirlo un poquito, pero no va a ser relevante para nada. Como elegimos Bucket, ahora tenemos Bucket Image Sampler en vez de Progressive y aparecen estas opciones. También algo parecido al Mean Shading Rate, tenemos las subdivisiones mínimas que se producen en el bucket. Uno está bien, puede ser dos, pero quizás vayan a comprometer un poco los tiempos y sin algo demasiado relevante. Las subdivisiones por defecto van a aparecer en 24 si partimos de 0 sin un template, que es un valor verdaderamente alto, incluso por más que acá en la ayuda contextual me dice que lo podría llevar a 100. Si vamos a estar trabajando con pruebas, o así, por más que trabajemos en render con pruebas, vistas previas de algo que no es definitivo, por más que hagamos un render de producción, esto lo podríamos bajar a 6 o a 8 para optimizar bastante el tiempo. Y después ya en cuestiones finales yo me iría a 12, 16 por ahí, por eso creo que tengo ahí en 16, pero es algo que debemos ajustar. ¿Qué son las subdivisiones máximas? Aún así, el parámetro más importante es este, Noise Threshold, que es el umbral de ruido. Esto es un porcentaje de ruido que va a tener la escena. En este caso hay 0,08, como está diciendo, es un 8% de ruido. Es bastante bajo, está bien, y quizás puedan llegar a ver alguna configuración así, 0,001 se usaba antes, o eso obligaba a trabajar con brute force de esta manera, o así 0,005. Hoy podemos decir, cuando yo me encargo de hacer pruebas, trabajo entre un 10 y hasta a veces un 40% de ruido, lo cual es muchísimo. El ruido en escena es el noise, lo vamos a ver ahí tranquilamente. Obviamente que no es esto porque es precálculo, pero acá, y estoy haciendo zoom de 800%, se ve, digamos, ese punteado que está saliendo en la escena. Pero nosotros vamos a ver como este punto a favor. Acá en las partes en sombra se ve más este ruido de color perfectamente. Bien, vamos a usar este parámetro de calidad a favor, es decir, vamos a trabajar con un número relativamente de ruido relativamente alto, como podría ser un 10%, un 5% ya está mejor, pero ese ruido o esa falta de calidad en escena la vamos a compensar, y ahora me voy a trasladar a la sección de Render Elements con algo fundamental, que es el Render Element que ya tengo aquí cargado, que se llama Denoiser. Denoiser me va a quitar ruido en un postprocesado, justamente. Yo ahora les voy a mostrar unas imágenes
con y sin ruido. Fíjense, voy a tomar otro ejemplo que ya tengo hecho por acá, alguna imagen terminada, lo que estaba haciendo últimamente. Estoy abriendo el history del V-Ray Frame Buffer. Vamos a esperar que cargue esto. Ahí está. Bueno, esto es un render convencional bastante tranquilo. Fíjense que cuando yo renderizo, aquí obviamente me aparece todo lo que es el tone mapping y tenemos la parte del denoiser, ¿sí? Después ya veremos en postproducción cómo trabajaremos con esto. Va a estar cargado y va a estar habilitado siempre que tengamos el render element. Fíjense, ahí está, sin el denoiser, es decir, con el denoiser apagado, cómo era la verdadera calidad de esta imagen. Está en tamaño, sobre todo acá en la parte blanca, y se puede entender perfectamente. Ese es el ruido original. Es decir, mi render final no tenía tan buena calidad, ¿no? Tengo que regular, ¿no? Porque si le bajo demasiado la calidad, después hay partes que no voy a poder corregir. Pero utilizo eso a favor. Y activando el render element del denoiser después, sobre todo en las partes lisas, partes que no tengo detalles o de grados muy tranquilos, me los va a corregir casi perfectamente. Entonces, de esta manera, agregando add aquí en los render element, buscamos denoiser y es casi obligatorio trabajar, digamos, con eso utilizando este método. En sus parámetros no vamos a tocar nada, vamos a dejar todo como está, que calcule con el denoiser de V-Ray, que trabaja bastante bien. Después ya veremos ahí otro render element, pero vuelvo a los solapas de V-Ray. Entonces pondremos una baja calidad o una calidad no super extrema para que nos salga más rápido el render, y lo arreglaremos con el denoiser. Tampoco el denoiser va a hacer magia si yo le pongo un 80% de ruido, evidentemente. Esto va a requerir mucho de pruebas, si es un interior o un exterior. Si un interior está poco iluminado habrá más ruido, digamos. Entonces siempre es muy relativo el qué valor usar o no. Tendré que ir evaluando con las vistas previas o haciendo pequeñas regiones para poder corregir eso. Sí. Después, bueno, si trabajáramos en la animación podríamos fijar el ruido ahí para que no se produzca mucho fliqueo, pero eso no es importante ahora. Y nada más de esto. Todo lo que es filtros vamos a dejar todo como por defecto, no tocaremos nada de environment, de color mapping tampoco, y efectos de cámara menos. Es decir que prácticamente con eso ya está la configuración. Ya lo vimos, dejamos esta configuración. Es súper importante el brute force, por si ahí alguien viene de la vieja escuela y usa Radiance Map, debería migrarse eso. El Radiance Map, el denoiser funciona de otra manera, y hay algunos elementos, como les decía, de postproducción que son muy importantes, como algunas máscaras inteligentes que no van a estar disponibles. Entonces es importante trabajar de esta manera. Van a demorar menos tiempo que incluso con métodos antiguos donde se optimizaba más. Settings no tocamos nada, y ahora sí, volviendo a los render elements, aparte del denoiser es sumamente importante que trabajemos agreguemos, bueno, ahí con el botón add, los que yo tengo cargado. Este ambient occlusion no lo tengo simplemente en el template, es alternativo, lo voy a borrar para que no confunda ni nada, pero sí trabajar con un pase o render element de Cryptomatte. Cryptomatte nos permite hacer justamente este tipo de máscaras inteligentes, también incorporadas en la versión 5. Cuando agregamos este render element, debemos configurar aquí abajo en sus opciones, y a mí me gusta trabajarlo de esta manera, por nodo de materiales. Significa que cuando renderice voy a poder seleccionar individualmente los materiales y hacerle algún tipo de edición con efecto. Se los muestro rápidamente, lo veremos después en la parte de postproducción. Pero por ejemplo, ya que estamos con esta misma escena, yo podría aplicar un efecto desde aquí arriba. Vamos a hacerlo con tono y saturación, que es bien claro para mostrar. Hue Saturation, si yo hago esto, evidentemente estoy afectando a toda la escena. Pero dentro del efecto que cargue, aquí
habiendo cargado el Cryptomatte, puedo desplegar y elegir máscaras de Cryptomatte, que ya la configuramos por materiales. Ven, tenía acá las propiedades del Hue Saturation, ahora se agregó esta pestañita y vamos a darle pick y elegir material. Es decir, que haciendo clic ahí, por ejemplo, el piso, ven, ahí aparece un selector, y si sigo haciendo clic me va a seguir eligiendo otros materiales. Vamos a elegir esta madera, ahí está clarísimo. Botón derecho, perdón, damos botón ahí. Acá agregué el vidrio sin querer, haciendo clic con el botón derecho, no tienen que tocar el botón derecho, pero no importa, lo selecciono y lo puedo borrar con el menos que tengo ahí marcado, listo. Y ven cómo evidentemente está afectando ese Hue Saturation a estos elementos que tienen esos materiales específicamente, y solo esos. Bueno, esto lo voy a borrar para que no quede. Este Cryptomatte, esta máscara, puedo cargar otras o la misma. Ven que la puedo configurar de otras maneras, como por ejemplo por nombre de objetos, nombres y jerarquías, por materiales, que es lo más práctico. También por layer puede ser, y por propiedades, que es ya un poco más complejo. Así que yo por defecto siempre dejo por las dudas, y casi siempre hay algo que ajustar, nodo de materiales. Otro pase súper importante y casi obligatorio, también incorporado a versión 5, es el Light Mix. Light Mix me va a permitir trabajar de manera independiente las luces también una vez que haya renderizado. Fíjense que yo esto dejo la opción de luces instanciadas para controlar las que son instancias entre sí todas juntas, pero hay otras opciones ahí disponibles que podrán elegir como más les guste. Y puedo volver a este ejemplo interior que tiene varias luces, ya que estamos acá. También lo veremos después en la parte de postproducción, pero tengo mi origen de la composición como Light Mix, ya que está cargado ese render element, y ahí al tocarlo ven que me aparecen todas las luces que estaban en esta escena. Por ejemplo, el domo de fondo, ven que, perdón, este domo era simplemente un fondo. El domo este que dice luz, ahí lo apagué, que estaba usando un HDRI. Le podría haber dado una intensidad de 5, obviamente me ilumina mucho, o no sé, o menos, digamos. Estoy haciendo cosas exageradas para cambiarlo. A ver, con alguna luz más puntual que tengamos, por ejemplo, miren, estas que son de LED, estas estarían abajo, esas serían las autoiluminaciones, self illumination, que están ahí, y le puedo ajustar ahí la intensidad. A ver, está bueno tener nombradas bien las luces para justamente después no estar adivinando como estoy haciendo ahora. Luz mesa, una luz que está afectando más o menos ahí esta área. Fíjense acá cuando la active como efecto, y ven que si la dejo en el valor de 1 con los valores que tenía de intensidad, esa luz estaba muy intensa, entonces por eso en este caso se bajó a 5 y podía tocar. Y a su vez, por supuesto, podría haberle tocado el color o poner algo súper exagerado para que se note cómo está influyendo. Vamos a ponerle cancelar. Entonces esto es muy práctico, como prender, apagar o terminar de hacer ajuste de las luces sin volver a renderizar, y aprovechando esta imagen que está en 32 bits con muchísima información. Este Atmosphere tampoco para otro tipo de efectos, que justo estaba en esta escena, de que lo borro para no confundir, así que nos quedaremos con estos render elements como primordiales. Y el Back to Beauty me ahorra mucho tiempo en el sentido de estar agregando render elements de manera individual para hacer mi recomposición, mi Beauty Pass, que significa que va a estar nucleando varios render elements que son primordiales, como reflejos, refracciones especulares, la iluminación global, diffuse filter y otros, y no me preocupo por elegirlo. Entonces lo mismo, cuando vaya a hacer la postproducción, si despliego acá, ven que tengo iluminación global, tengo la parte de reflejos, la parte de refracciones, specular de los materiales, sería como la parte de brillo, y otros más. Por eso hay tantos render elements aquí, mucho más de lo que había elegido.
Y hay otros tantos, bueno, están las luces también de manera, perdón, las luces de manera independiente que le hace el Lightmix. Y hay otros más, como algunos raros, como estamos viendo acá, que son como precálculos que lo genera solo el denoiser, pero no usaremos. ¿Sí? Si volvemos ahí al regio de color, ahí está todo. Entonces después podríamos mezclar estos render elements. Así que Back to Beauty para tener esa información, que a veces usamos más y menos, no es como obligatorio, depende del caso. Cryptomate como súper obligatorio, por lo menos trabajar como materiales. Denoiser para quitar el ruido y Lightmix también. Lo último que les quiero mencionar es asociado con el IPR que me faltó decirle antes. Aparte de trabajarlo como una ventana flotante así chica el IPR, también podemos usar un viewport para convertirlo en Active Shade. Cuidado con esto, háganlo en pruebas, pero vayan guardando, y no es para estar trabajando todo el tiempo, pero puedo hacer lo siguiente. Acá, en este caso, en este viewport que tengo también la cámara, que tengo ahí un tamaño chico, donde dice User Defined, donde podría elegir el tipo de visualización. Ahí tenemos Active Shade Arnold, obviamente que no. Estamos realizando con V-Ray, así que vamos a poner V-Ray Viewport IPR o IPR. Y vamos a esperar, y lo que va a hacer es el IPR, pero en el viewport, integrado en el viewport. Ven que ahí va apareciendo. Y obviamente, como esto es viewport, yo ahí puedo seleccionar los objetos y puedo seguir trabajando. ¿Ven? Y se va renderizando. Útil en algunos casos, sobre todo al momento de estar poniendo la iluminación general y sin materiales, o trabajando con la escena de manera monocromática. Creo que eso es bastante práctico. Después es como que se vuelve muy pesado, no sé si está tan bueno. Y otra cosa, lo voy a detener. ¿Cómo lo detenemos? También hacemos clic nuevamente ahí y simplemente lo destildamos, vuelve al viewport a trabajar normal. Ahí está. Otra cosa, depende de qué versión de Max tengan. Si es 2021, creo que a partir del V-Ray 2021.1 o .2 y ya en adelante ya deberían tenerlo disponible. Es que, y si no lo tienen disponible, no es tan grave, pero bueno, es una cosa que puede servir en algunos casos. Es hacer los viewports flotantes, cualquiera. Si damos clic ahí en más, en cualquier viewport, al final me va a aparecer esta opción de float viewport. No sé cuál es el viewport 1, le voy a poner al 1. Bueno, era otro que no tenía acá. Y ahí tengo, bueno, simplemente un viewport que puedo manipular o llevar a otro monitor a veces para trabajar mejor. Y acá, por supuesto, puedo elegir la cámara o la vista que sea necesario y listo.